Hablar de la muerte incomoda, nos mueve, nos duele, a veces nos asusta. Y sin embargo, para quienes trabajan en salud, la muerte no es un tabú, es parte de su quehacer diario. Es parte de la rutina, del aprendizaje. En el servicio prehospitalario muchas veces la muerte está presente antes que la vida. Pero ¿cómo nos preparamos para este momento? ¿Qué significa acompañar una muerte? ¿Qué herramientas emocionales necesitamos los profesionales de la salud para no endurecerse ni quebrarse? ¿Y qué le enseñamos a los futuros técnicos, médicos, enfermeros, paramédicos sobre este tema tan humano? Hoy hablaremos de la muerte, no desde el miedo, sino desde la compasión y el sentido. Y para eso nos acompaña, que más que una profesional y la directora de la tecnología en atención prehospitalaria, Sandra Milena Bedoya, con amplia experiencia en manejo de duelo, atención en crisis y formación humana para los profesionales que enfrentan emergencias día tras día. Pero qué más para contarnos de su amplia experiencia que ella misma. Bienvenida, profe, a este espacio. Muchísimas gracias, María Fernanda. Es un gusto estar acá presente. Si nos quieres contar un poquito más de ti, de tu experiencia. Claro que sí. Bueno, yo llevo ya un tiempo estudiando la muerte, más o menos, ponle 20 años aproximadamente. Es un tema que me apasiona, es un tema que me interesa bastante. He estado en cuidados paliativos, trabajé aproximadamente 10 años en cuidados paliativos y me tocó hacer el acompañamiento a familias y al mismo moribundo a su buen morir. Entonces, pues en ese aspecto tengo una experiencia bastante amplia. De hecho, una de mis cátedras en atención prehospitalaria es bioética y biotanatología, donde se les enseña cómo afrontar la muerte, cómo acompañar a ese moribundo y cómo soportar también ese duelo familiar en ese momento tan difícil del desprenderse de la vida. No, pues es algo que nos toca a todos sí o sí. Estamos inmersos en ese tema de la muerte porque en algún momento algún familiar, algún amigo va a pasar por eso, inclusive nosotros mismos vamos a pasar por esa transición y es muy bueno aprender de eso. Y para comenzar, te tengo una pregunta muy directa y como para romper el hielo. Se aprende mucho al mirar la muerte sin miedo. Sí, se aprende. Lo que pasa es que estamos en un momento donde la sociedad, nuestra sociedad colombiana, es negadora de la muerte. La muerte hace parte de la vida y desde ahí es donde tenemos que empezar a afrontarla. ¿Cómo nosotros rompemos ese esquema del miedo hablando de la muerte? Precisamente este programa nos va a permitir socializarla y acercarnos a esto, que es tan trascendental para el ser humano, pero que hace parte del mismo humano, del mismo ser, que no la podemos tapar con un sol. No va a llegar, no, sí va a llegar, todos nos vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir? No sabemos, ¿cierto? Pero cuando uno lo empieza ya a poner sobre la mesa, en la antesala, el miedo disminuye. No, es un tema muy relevante y como tú dices, no hay muerte si no hay vida, todo está ligado y no hay vida si no hay muerte. Y Correcto. está ligado y me parece que hemos enfocado la práctica en salud desde todas las áreas, desde salvar vidas, pero hay una realidad que también cuando las vidas se salvan también hay muchos casos en que no es posible porque es parte de ese mismo quehacer. Deberíamos hablar más de la muerte con los estudiantes. Por supuesto, tenemos que hablar con los estudiantes del área de la salud sobre la muerte porque es algo que ellos van a enfrentar. La academia, digamos que se ha centrado en salvar vidas y eso es muy importante, para eso estamos y es nuestro rol, pero pocas veces hablamos de calidad de muerte, ¿cierto? Y de cómo acompañar en ese momento donde el paciente ya no tiene más signos de vida. Eso se tiene que hablar y eso se tiene que educar y sensibilizar más desde que lo teórico no sea tan, es muy fuerte, pero más desde lo teórico no, sino desde lo sensible, desde cómo nosotros nos ponemos en esa antesala y en esa compasión por ese otro ser que se está desprendiendo de la vida. Y como yo les conté al inicio, la profe Sandrita es la directora del programa de tecnología en atención prehospitalaria. Y primero que todo, para contextualizar la siguiente pregunta, porque pues son estudiantes que van a estar en contacto muy íntimo con este tema de la muerte, porque son atención primaria. Primero vemos contexto como que, ¿qué hace un tecnólogo en atención prehospitalaria? Y pasamos a la siguiente pregunta.
cómo se vive en este campo y cómo procesan los estudiantes esa parte del duelo y de la muerte, porque si bien no es un familiar o de pronto uno no tiene contacto directo con la persona que está atendiendo, de todas maneras es un choque emocional para estos estudiantes y para estos futuros profesionales. Sí, es correcto. La atención prehospitalaria es el primer momento donde el profesional en tecnología en atención prehospitalaria llega a salvar la vida. Aquí hay varios escenarios. Uno puede ser en el escenario de urgencias, donde acompañan triaje, donde acompañan el momento de trauma y ellos son expertos en reanimación. Hay otro escenario donde están los accidentes eh, por moto o por automóvil y allí en ese primer impacto ellos llegan a contener la escena y poder trabajar en pro de salvar esa vida que está allí. Son los que tripulan ambulancias, los que se están transportando al paciente, los que están en esa parte de la calle como tal. Pero también ellos trabajan en cuidados paliativos y en cuidados paliativos y en home care, pues son los encargados de aplicar los medicamentos, pero también hacer ese acompañamiento al enfermo que está en fase terminal de cómo se hace esa alianza desde la ortotanasia, que es un estudio mucho más compacto, mucho más homogéneo de integralidad de saberes para poder que ese moribundo pues tenga una muerte digna. Entonces, pues tienen todos sus aspectos. Hay otro aspecto que ellos trabajan, gestión del riesgo, que también está muy unido a la muerte, porque cualquier desastre natural puede llevar a la muerte. Entonces, ellos hacen contingencia para poder atender a esas víctimas que están allí en un momento de desastre ambiental. Como ves, es un campo muy amplio donde ellos trabajan en pro de la vida, claro que sí, pero también de la educación y en la educación está también acobijar ese momento de muerte. Sí, entonces ya sabemos, porque a veces solo lo limitamos como a ciertas cosas, pero en realidad hacen mucho, siempre en pro de la vida, sin embargo, pues se van a enfrentar a estos escenarios. Nosotros siempre como seres humanos hemos pensado que el duelo solamente es entre las familias, los conocidos, las personas que tenemos cerca. Sin embargo, yo creo, y pues me meto un poquito en la vida de la profe, Uh -huh. haciendo esta siguiente pregunta de cómo enfrentaste tú ese primer paciente o esa primera cercanía con la muerte. Uy, eso es una remembranza totalmente interesante. Mi primer pregrado es terapeuta respiratorio. Como terapeuta respiratorio, nosotros nos enseñan a salvar vidas, ¿cierto? Y cuando trabajé en la unidad de cuidados intensivos, pues era salvar esa vida a costa de lo que fuera. Después me retiro de la parte de hospitalización y me voy para el programa de cuidados paliativos y home care con familiar. Y estando allí, pues yo llegué a salvar vidas y esa era mi mentalidad. Pero me encontré que no era salvar vidas, sino despedir bien a la persona. Y para mí sí fue un contraste al principio muy difícil. Esa primera persona que se me muere fue en un transporte. Llamé a la ambulancia, alerté a todo el mundo que estaba muy mal. Yo me fui en el transporte y murió. Murió durante el transporte a la clínica, no alcanzó a llegar bien. Fue un impacto totalmente difícil, entré en una depresión y dije, no, esto no es para mí, no soy capaz. La tanatóloga del programa, en ese entonces, la doctora Isabel, pues va a hablar conmigo y me dice que yo sí podía superar esto y que yo sí podía seguir adelante. Hubo una negación inicial y después dije, bueno, si voy a trabajar esto que se llama muerte y calidad de muerte, pues tengo que estudiarla y empecé a estudiar y me hice biotanatóloga. La biotanatología no es una especialización, es un diplomado que se hace donde empezamos a hablar de la muerte e ingresé a una línea de investigación acá en la UTP que era la línea de biotanatología con la doctora Sari Aranco en ese entonces y con el doctor Samuel Trujillo. Entonces empezamos a trabajar ese tema de la muerte y me apasioné y me gustó muchísimo porque a través de confrontarme con la muerte, me confrontaba con mi propia existencia y con mi propio agradecer cada día. Entonces la muerte nos permite reafirmar la vida,
Y por eso es lo bonito, ¿cierto? Ese paciente que no tiene más vida, porque ya se le hizo todo lo suficiente, que ya está en ese proceso de desprenderse de la vida para llegar a la muerte, vive apasionadamente el aquí y el ahora. Entonces, aprender de ellos, porque se vuelven muy sabios en ese momento de desprenderse, le permite a uno vivir más feliz, más alegre, más agradecido, ¿cierto? Cuando hablo feliz y alegre no es que yo mantenga con risas y con todo, no, es felizmente Sí, también abrazando la tristeza, feliz también abrazando la angustia, feliz también el miedo, porque esto causa miedo, pero de una forma más placentera y más equilibrada, digámoslo así. Entonces, pues ese fue como el primer choque que yo enfrento con la muerte y de ahí pues fueron muchos que murieron ya conmigo, que empecé a acompañarlos para que murieran tranquilos. sí, yo creo que no se trata como de dejar la humanidad, como que de hacerlo paisaje, ah, se murió, pues todos se mueren, hay muchos que se mueren al día, sino que como tú dices y decías, que tengan una muerte digna y humana, pero ¿qué es eso de tener una muerte digna? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de humanidad, pues sería como obvio, ¿cierto? Porque somos seres humanos y debería estar instaurado en nosotros mismos. El problema del humano es que no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a cualquier momento de angustia o desesperanza, ¿cierto? Ahí es donde podemos desencadenar respuestas posiblemente agresivas, posiblemente de angustia, posiblemente del mismo miedo para enfrentar, ¿cierto? Y a veces actuamos de forma deshumanizada, ¿cierto? Sin embargo, yo pienso que cuando nosotros ponemos el corazón allí a disposición de acompañar lo que estamos haciendo con amor y con pasión, pues las cosas van a salir muy bien. Esto no es para todo el mundo, María Fernanda. Esto es para las personas que tienen el talento de poder llegar a esos seres que se están desprendiendo de la vida. Esto es de más de empatía y más, yo lo escalo a la compasión, que es poder sentir lo que esa familia, lo que ese paciente también está sintiendo. Y cada vez que uno habla con estas personas, inmediatamente lo direcciona a su propio ser. Y cuando lo direcciona a su propio ser, pues es humano, ¿sí? Y cuando yo puedo ser humano, pues voy a tener un trato digno a la persona. Es decir, le voy a respetar sus creencias, su cultura, le voy a respetar su pensamiento, le voy a respetar su estadio allí, postrado en la cama, y ya eso lo hace digno. No, sí, es que se trata es de eso. No, pues yo lo asemejo mucho en mi ignorancia, como no a pegarse tanto ni a hacerlo personal, porque pues, va a ser su diario vivir, pues si trabaja en esa área. Sin embargo, también tener esa empatía por el otro, porque uno también va a llegar a ese estadio y también tiene familiares y seguramente uno quisiera que en ese momento lo trataran con dignidad. Entonces me parece una reflexión muy interesante. Y ahorita ya nos dijiste que te ha enseñado la muerte en sí, porque con toda tu trayectoria, me gustaría pues que nos dieras algunas herramientas, herramientas en dos sentidos, a los estudiantes que se van a enfrentar a esto en un futuro y también a las familias que han pasado o que están pasando en este momento por un duelo y que de pronto una palabra reconfortante o unos tips para que esto sea más soportable, porque pues yo creería que es un proceso que hay que pasar para poder que ellos tengan como esas herramientas desde tu experiencia. Bueno, acá hay dos aspectos y uno son los estudiantes, ¿cierto? Que se están preparando para hacer un servicio a la comunidad desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Sea desde la medicina, sea desde la atención prehospitalaria, sea desde la enfermería, pues entre otros, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en salud, es fundamental hablar de este tema con los estudiantes y ponerlos en contextos parecidos como dilemas éticos establecidos alrededor de la muerte. Nosotros en el programa de atención prehospitalaria en bioética y biotanatología hacemos el ritual de la propia muerte. Y en el ritual de la propia muerte el estudiante se observa muerto, es decir, hace su propio proceso de muerte y empieza a hacer un escrito acerca de lo que está pensando de su propia vida, pero
se refleja a su propia muerte, ¿cierto? Hemos encontrado experiencias como cuando nos referimos a la propia muerte, es doloroso, pero no tanto cuando nos referimos a la muerte de la mamá, a la muerte del papá o a la muerte del hijo o la hija, ¿cierto? O de ese ser querido. Ahí es donde de pronto chocan un poquito, pero cuando uno lo pone en contexto hablado, en palabra hablada, hay un proceso cognitivo y emocional que se instaura para poder hacer una asimilación. Esto no quiere decir que no les va a doler, les va a doler. Esto no quiere decir que no dé miedo, va a dar miedo, pero cuando se habla ya van a saber qué hacer. Entonces lo primero, la primera herramienta es la palabra y la palabra debe estar fundamentada en ese sentimiento, exponer la emoción frente a lo que estoy sintiendo, ¿sí? Es el primero. Segundo, es poder hacer dilemas desde la muerte o casos simulados desde la muerte para saber cómo van a afrontarlo. Eso ya nos predispone o nos hace como esa experiencia única frente a lo que podría llegar a suceder. Entonces, allí ya saben cómo hablar, ya saben cómo acompañar, ya saben cómo respetar, porque son escenarios realistas donde ellos se someten a ese acompañamiento al enfermo en fase terminal y al acompañamiento de la familia. Eso es en cuanto al académico, ¿cierto? En cuanto a lo personal, pues ya se lanzan preguntas y las preguntas son más de existenciales, es decir, si en este momentico le dicen, tienes 3 días para morir, ¿qué harías? Son preguntas que uno dice, bueno, ¿y qué hacemos, cierto? O preguntas como, si en este momentico le dicen, tienes un salvavidas, dos salvavidas, uno es para ti y otro para la persona querida, ¿a quién salvas y a quién no? ¿Y por qué? Eso lo confronta con realidades. Entonces eso también nos ayuda como a tener una fortaleza de ese tema tan complejo que es la muerte. Eso en los estudiantes. Ahora bien, las familias ya es otro proceso. Es otro proceso un poco más largo, un proceso de un acompañamiento terapéutico donde se hace este duelo como tal. Sea, pues en la literatura uno encuentra que han escrito pues bastante sobre el manejo del duelo del paciente moribundo. Y se ha encontrado que las familias cuando acompañan y están ahí presentes en ese desprendimiento de ese ser querido para que trascienda la muerte y llegue la muerte, hacen un duelo con anterioridad, sí, anticipado, ¿cierto? Entonces casi que ya llega un momento que dicen, bueno, que se vaya a descansar, ¿cierto? Y casi que mueren, duele, sí, pero ya es un descanso, porque se hace un duelo preliminar. El problema es cuando la familia no, de repente les llega la noticia. Ahí de improviso la familia tiene un choque de realidad. Por lo tanto, ahí también se debe hacer un proceso terapéutico psicológico para ese acompañamiento de la muerte repentina, porque no lo hablamos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en familia? Así como hablamos de la unión familiar, cuando hablamos de la reunión del cumpleaños, cuando hablamos de eso, deberíamos reunirnos a hablar de la muerte. Bueno, y entonces, ¿cómo queremos morir? Y si llegase a suceder que estás mal, ¿cómo quisieras tener esa muerte? ¿O qué miedo tendrías? ¿O qué dejarías? Deberíamos hablar de eso. Lo que pasa es que no sacamos ese momento muchas veces por el miedo. Sí. Entonces, digamos que esos son como los aspectos para nosotros tener en cuenta. ¿Cómo nosotros nos preparamos? Con la palabra. Sí. Es la palabra la que nos ayuda. Hay que hablar de esos temas que a veces nos duelen, ¿sí? Porque Correcto. nos pasa cuando está uno en familia y es uno, ¿no? Y cuando nos muramos, ¿qué vamos a hacer? O cómo quieres, o cuáles son tus deseos. Es como que no hablemos de eso, que es, porque duele hasta hablarlo, porque es un ser que uno ama, que uno quiere, pero es una realidad que es inevitable. Totalmente. Y no sabemos cuándo llega, además. O Eh, sea, estamos garantizados a la muerte, pero no sabemos cuándo, ¿cierto? Entonces hay que vivir la vida al máximo. Profe, un mensaje final que le quieras dejar a nuestra audiencia. Abrimos el micrófono aquí para que un mensaje reflexivo que les llegue allá al corazón sobre estos temas. Bueno, pues el mensaje que yo les dejo es, primero, que sí se sientan seres finitos. Cuando hablo de seres finitos es que la muerte es una realidad que a todos nos va a cobijar. La muerte es
lo más justo que existe, porque es a ricos, a pobres, a grandes, a pequeños, a negros, a blancos y a todo el mundo, ¿cierto? Es decir, no hay una distinción, no hay una distinción y no hay un poder de ser infinito por siempre, no existe, no existe eso. Al ser finito y al hacerlo ya apropiado, pues nosotros podemos apasionarnos más por la vida, podemos ser agradecidos por las pequeñas cosas que la vida nos presenta. Por ejemplo, un amanecer, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, el solo hecho de poder ir a hacer chichi y popó. Esas pequeñas Mm, cosas ya lo hacen a uno vivo, ¿cierto? Y agradecer por esto que se puede llegar a tener, pues eso ya nos hace a nosotros empoderarnos de la vida, pero solo sí lo podemos llegar a obtener cuando acobijamos la muerte. La muerte nos permite vivir. No hay vida si no acobijamos la muerte y no hay muerte si no acobijamos la vida. Las dos están siempre unidas. qué mensaje tan lindo. Me encantó esta entrevista, porque Muchas, hablar de la muerte es hablar también de la vida. Quienes nos acompañan al final del camino, como quienes trabajan en APH, nos enseñan que incluso en los momentos más duros puede haber respeto, dignidad y sentido. Gracias, profe Sandra, por enseñarnos que la muerte no debe ser silenciada, sino comprendida, y muchas gracias por brindarnos este espacio. muchas gracias a ti, María Fernanda. Para mí es un placer hablar de este tema. Me apasiona bastante, me gusta muchísimo. Y pues la muerte crea esperanza y nos hace humanos, definitivamente. Nos pone a disposición del otro, nos pone en la dignidad y el respeto por la diferencia. Y Ujú. eso es lo más maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Por favor, los invitamos a seguir nuestras redes sociales en @facusalud y puedan compartir este episodio que seguramente les llegó al alma y que nos va a tocar a todos. Muchas gracias.